Hoy vamos a hablar sobre fisioterapia pulmonar. Mi nombre es Carla del Palo Gutiérrez, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la licenciatura en Enfermería y Obstetricia. Para empezar, ¿qué es la fisioterapia pulmonar? Este es un método que se utiliza para mantener permeables las vías aéreas mediante la eliminación de las secreciones producidas por el árbol traqueobronquial. Puede ser usada profiláctica o terapéuticamente, por lo que forma parte integral en el manejo agudo y crónico de los problemas respiratorios en niños. Comprende una serie de maniobras como la humidificación, el drenaje postural, la percusión, la vibración y la aspiración de secreciones. La fisioterapia pulmonar se utiliza en pacientes con enfermedad de membrana hialina, neumonía, absceso pulmonar, branquiectasias, atelectasias agudas, fibrosis quística e inhalación de cuerpo extraño. Ok. Comenzamos con el primer punto, que es humidificación y calentamiento de las vías aéreas. La humidificación del aire inspirado es fundamental para evitar la resequedad de las mucosas, impidiendo el transporte mucoso, lo que ocasiona daño al epitelio ciliado o inflamación de la submucosa. El paciente intubado no puede humeder y calentar el aire inspirado. Si no se humedece se incrementará la frecuencia de obstrucción por desacación de secreciones. Dentro de las principales alteraciones después de la extubación están las siguientes, que es voz o llanto ronco, que remiten 2 o 3 días, rara vez produce secuelas y se maneja con la administración de aire húmedo frío. La atelectasia pulmonar, que su manejo es esencialmente con humidificación, con solución fisiológica, drenaje postural y percusión de la zona afectada. El edema de glotis, que es el evento más frecuente y el signo principal es el estridor inspiratorio. La obstrucción se inicia al quitar la cánula endotraqueal y evoluciona en forma progresiva hasta 24 horas. El edema subglótico es cuando los signos de edema aparecidos después de extraer la cánula no mejoran con las maniobras habituales. Es necesario descartar la posibilidad de edema subglótico, en el cual por lo general es necesario restablecer vía aérea artificial. Y por último tenemos el drenaje postural, que es fundamental para la limpieza del árbol traqueobronquial, cuando un bronquio segmentario específico se coloca en posición vertical, de tal forma que esta zona quede más elevada que el nivel del resto del cuerpo. La percusión del tórax es utilizada después del drenaje postural para desprender las secreciones bronquiales adheridas. Eh, es fundamental utilizar las manos en forma de copa que aplauden sobre la caja torácica a fin de que se quede cierta cantidad de aire entre las manos. La caja torácica al tejido pulmonar, con el que se desprenden los tapones mucosos y facilita la salida de secreciones. Hay que tener cuidado, ya que el lactante puede fatigarse, por lo que es conveniente mantener un flujo constante de oxígeno durante el procedimiento. La vibración de tórax es un movimiento fino de agitación aplicado durante la exhalación posterior al drenaje postural y a la percusión en un medio por el cual avanzan las secreciones hacia vías respiratorias principales, en donde drenan por gravedad cuando se utiliza en conjunto con el drenaje postural y la percusión del tórax. Es conveniente llevarla a cabo durante el movimiento expiratorio del tórax. Se puede realizar al aplicar a ambas manos
o los dedos según el tamaño del paciente sobre la caja torácica, originando un movimiento vibratorio con los brazos en forma rápida al mismo tiempo que se realiza cierta compresión sobre el tórax. La aspiración de las vías respiratorias es el esputo en forma de en las glándulas mucosas y submucosas de los pulmones, y su contenido lo conforman detritus celulares, moco, células inflamatorias, sangre, agua, microorganismos, glucoproteínas e inmunoglobulinas. La aspiración de secreciones forma parte del manejo de fisioterapia respiratoria y debe de utilizarse en pacientes con incapacidad para movilizar secreciones en el árbol traqueobronquial, en intubados o con traqueostomía. La técnica de aspiración consiste, para empezar, en que es necesario contar con un equipo de aspiración que conste de nanómetro para determinar la intensidad del vacío. Para la aspiración traqueal, el equipo se debe reemplazar por otro estéril por lo menos cada 24 horas. Debe llevarse a cabo bajo asepsia estricta con un guante estéril para la mano que maneja la sonda. La otra mano maneja la fuente de aspiración o vacío. Se utiliza una sonda de aspiración estéril, la cual debe ser flexible para evitar traumatismos, no colapsable. Debe ser lo suficientemente larga para sobrepasar la cánula endotraqueal. Y para llevar a cabo la aspiración se debe oxigenar al paciente, con lo que se mantiene una reserva adecuada de oxígeno en el alvéolo. Se introduce la sonda sin succión negativa, que debe ser de 0.5 a 1 centímetro más de la distancia de la cánula endotraqueal. El tiempo de permanencia en la sonda en la vía aérea no debe ser mayor a 5 segundos. El tiempo que transcurre entre el inicio de la maniobra y la reanudación de la ventilación no debe pasar de 10 segundos. Se desconecta al paciente al ventilador y se espera hasta que la saturación de oxígeno y la coloración se normalicen antes de repetir la maniobra de aspiraciones. Estos pasos se repiten hasta que las vías aéreas queden libres de secreciones. La posición de la cabeza se rota de derecha a izquierda consecutivamente. Posteriormente a la aspiración traqueal, se puede utilizar la misma sonda para aspirar las secreciones de la cavidad oral. Existen complicaciones que pueden ocurrir durante este procedimiento, los cuales pues son una extubación, la hipoxia, la bradicardia intracraneal, la apnea y la atelectasis. ¿Okay? Y bueno, por último tenemos aquí los drenajes posturales que le podemos realizar a un neonato. Tiene cómo podemos posicionar al neonato y la parte que estamos drenando. Como primer punto tenemos el drenaje postural, que es el lóbulo superior de segmentos posteriores. Se debe sentar o inclinar al neonato hasta un ángulo de 20 grados de palmopercusión y vibraciones sobre la parte superior de la espalda de ambos lados. El drenaje del lóbulo superior, segmentos posteriores, es otra posición y se debe colocar al neonato sentado y igual llevarlo 20 centímetros hacia atrás. En la primera posición era hacia adelante y en esta es hacia atrás. Debe dar palmopercusión y vibraciones sobre las clavículas de ambos lados. El lóbulo superior, segmentos posteriores igual. Esta dice que se debe colocar al neonato en decúbito dorsal. Debe dar palmopercusiones y vibraciones entre las clavículas y las tetillas en ambos lados.
En la cuarta posición es colocar al neonato en decúbito ventral en una superficie plana. Debe dar puño percusiones y vibraciones en la orilla de la escápula sobre la parte posterior de la columna. Y por último, tenemos, este es para el lóbulo anteriores del lóbulo inferior de segmentos posteriores. La siguiente que tenemos es el lóbulo medio derecho. Se debe, dice, eleve las caderas del niño a 10 o 15 centímetros arriba de la cabeza. Ruede al neonato sobre la espalda un cuarto aproximadamente. De vuelta de puño percusión o vibraciones sobre la tetilla derecha. El lóbulo superior izquierdo, segmento de la língula, se debe colocar al niño en la misma posición con el lado izquierdo hacia arriba, de puño percusión y vibraciones sobre la tetilla izquierda. De los lóbulos superiores, segmento basal posterior. En esta se debe colocar al niño sobre el lado izquierdo con la cadera 20 centímetros arriba de la cabeza. Ruédelo hacia adelante o arriba o un cuarto círculo. Debe dar palmopercusiones y vibraciones sobre la parte inferior de las costillas. Esta posición es para drenar el lado derecho. Ahora, el lóbulo superior de segmentos posteriores es colocar al niño boca abajo sobre el lado izquierdo con la cadera 20 centímetros arriba de la cabeza. Palmopercusión y vibraciones en el hueco axilar para drenar el lado opuesto. Voltea al niño sobre el lado derecho. Y por último tenemos que es colocar al niño en decúbito ventral con la cadera 20 centímetros arriba de la cabeza. Se debe igual dar puño percusión o vibraciones abajo de las costillas, cerca de la columna en ambos lados. Y aquí en estas tenemos las posiciones para el drenaje postural en adultos. Aquí nos viene un poquito más definido, puesto que nos viene por el segmento pulmonar, la posición que debe optar el paciente. Y empezamos con la primera, que es el segmento pulmonar, es rilateral. Y la posición que tomamos, que le proporcionamos al paciente o que debe tomar el paciente, es una Fowler alta. En segmentos apicales, el lóbulo superior derecho, segmento anterior, en decúbito supino con la cabeza elevada. De este lado tenemos el lóbulo inferior izquierdo, segmento lateral. Debe de estar en decúbito lateral derecho en posición de Trendelenburg. El lóbulo inferior derecho, segmento lateral, en decúbito lateral izquierdo en posición de Trendelenburg. Y lóbulo inferior derecho, segmento posterior, es en decúbito prono, con lado derecho del tórax elevado, con lado derecho del tórax elevado en posición de Trendelenburg. Y por último, es el lobo superior izquierdo, segmento anterior, que es en decúbito supino con la cabeza elevada. La siguiente es lóbulo superior derecho, segmento posterior. Es en decúbito lateral con el lado derecho del tórax elevado con cojines. El lóbulo superior izquierdo, segmento posterior, es en decúbito lateral con el lado izquierdo del tórax elevado con cojines. Lóbulo medio derecho, segmento anterior, es posición 3/4 supina con el pulmón en declive en posición de Trendelenburg. Por último, bueno, ya casi terminamos. La siguiente es el lóbulo medio derecho, segmento posterior. Es decúbito prono con tórax y abdomen elevados. Es ambos lóbulos inferiores, segmentos anteriores. Es el decúbito supino en posición de Trendelenburg. Y ahora sí, por último,
tenemos que ambos lóbulos inferiores de los segmentos posteriores es decúbito prona en posición de Trendelenburg. ¿Okay? Y aquí abajo tenemos en los niños, que es en segmentos bilateral, que son segmentos apicales. Debe estar sentado con las piernas sentado en las piernas de la enfermera o de la mamá, en este caso puede ser cualquiera. Perdón. Flexionado hacia adelante ligeramente sobre una almohada. Segmentos anteriores medios, que es sentado en las piernas de la enfermera, apoyado sobre la enfermera. Y el último, que es lóbulos bilaterales en segmentos anteriores. En esta posición es en decúbito supino encima de las piernas de la enfermera, con la espalda apoyada en una almohada. Y pues bueno, esto sería todo sobre fisioterapia pulmonar.